Capítulo 51. Operación Piratas del Caribe. Asalto anfibio. 15 de abril, año 1 del Nuevo Mundo, aguas frente a Ciudad de Belice, Antigua Belice. Una gran multitud del CACs, lanchas de desembarco con colchón de aire, vehículos de asalto anfibio y lanchas de desembarco, acompañados por un número masivo de helicópteros, invadía la costa de Ciudad de Belice, una imagen que encajaba perfectamente con la expresión cubriendo el horizonte. Era una operación de rescate masivo de civiles, bautizada como Operación Piratas del Caribe. Simultáneamente con el inicio de la operación de desembarco, comenzaron los ataques de misiles de crucero y aviones, desatando un combate aéreo a gran escala sobre Ciudad de Belice. Para esta operación, se habían retirado unidades y aeronaves del Cuerpo de Marines del difícil frente de Ciudad de México y se habían invertido en esta misión. Un fracaso aquí no solo significaría el fracaso en el rescate de los cientos de miles de civiles presuntamente retenidos en un centro de detención de Ciudad de Belice, sino que también sería un golpe doloroso para el frente de Ciudad de México. La línea defensiva alrededor de la Ciudad de México se mantenía a duras penas gracias al apoyo aéreo, pero las fuerzas terrestres estaban al límite. Aunque la convocatoria de 100.000 reservistas había llegado a tiempo, era una gota de agua frente a la superioridad numérica del enemigo. Sin embargo, mojar una piedra caliente podía, quizás, hacer que se rompiera. Era mucho mejor que no hacer nada. Aunque rescatar a los cientos de miles de personas en Ciudad de Belice no tendría un impacto inmediato, la operación también tenía la intención de utilizar la publicidad de la crueldad del enemigo para resaltar la urgencia y conseguir que la opinión pública aceptara como inevitable el sacrificio de vidas en las operaciones de rescate en otros centros de detención donde no se podía realizar un transporte masivo. 5 minutos para el desembarco. El líder de la escuadra del Cuerpo de Marines gritó a bordo de la cabina de la cubierta inferior de babor del CAC. Su trabajo era asegurar el área alrededor del CAC hasta la retirada después del desembarco. En la cubierta de vehículos había un vehículo LAF-25 y un módulo de transporte de personal. El plan era desembarcar directamente en la zona que contenía el aeropuerto y la universidad convertidos en centros de detención, asegurar el punto de desembarco y, a partir de ahí, el CAC transportaría incesantemente a los civiles a los buques de asalto anfibio en alta mar. Era el comienzo del asalto anfibio de Ciudad de Belice, que sin duda pasaría a la historia junto a Normandía e Incheon. 15 de abril, año 1 del Nuevo Mundo, sobre Ciudad de Belice, Antigua Belice. Si el mar estaba lleno de fuerzas de desembarco, el cielo estaba repleto de helicópteros. Era una gran formación de CH-53K, MV-22 y U-1Z, acompañados por A-1Z. El CH-53K y el MV-22 estaban vacíos, y su trabajo era transportar a los civiles a los barcos. Por el contrario, el U-1Z llevaba ametralladoras en las puertas y marines armados a bordo. Aviones F-A-18 y F-35 los sobrepasaban en altura para proporcionar apoyo. La mezcla de aeronaves era caótica por haber reunido todo lo posible. Hornets nuevos y viejos de la Armada y los marines, y F-35S de tipo B, de asalto anfibio, y tipo C, de portaaviones. El E-3, que gestionaba el espacio aéreo, estaba a punto de morir de exceso de trabajo, pero era un consuelo que todos se dirigieran en la misma dirección. Después de esto, los helicópteros comenzarían a ir y venir entre la costa y los barcos en alta mar. En la cabina de una Z que volaba a la cabeza de la formación de helicópteros, el piloto y el artillero mantenían una charla trivial. «Oye, compañero, ¿qué tal este mar para surfear?» «¿Qué sé yo?» «Además, ¿no trajiste tu tabla de surf?» «Ese imbécil de capitán dijo que no se permiten equipajes grandes porque vamos a llevar un montón de evacuados. Es un tío con el trasero muy apretado. No es digno de ser un surfista». El piloto pensó que no tendrían tiempo para surfear de todos modos, ya que se retirarían después de recoger a los civiles, pero se calló para no molestar al artillero, que era un fanático del surf. «De todas formas, estamos pesados, ¿eh?» No siempre tenemos esta generosidad». El artillero, con su munición a carga completa, estaba feliz, en contraste con el piloto, que se sentía incómodo por el peso del avión. El cañón de 20 milímetros estaba completamente cargado con 750 proyectiles, además de 16 misiles antitanque AGM-114 Elfire y 2 misiles AIM-9X Sidewinder. Gracias a esto, la maniobrabilidad era bastante lenta. Comando de operaciones Overlord a todas las unidades participantes en la operación. El pirata regresa a puerto al amanecer, repito, el pirata regresa a puerto al amanecer.
Junto con la señal clave de inicio del desembarco, se veían Caxa aterrizando uno tras otro debajo. Los helicópteros U-1 y descendían primero para dejar a los marines que transportaban tanques enemigos que estaban en la guardia perimetral. Han irrumpido en el centro de detención. Se solicita apoyo aéreo. Demasiado cerca para los Hornets, ¿pueden ir ustedes, Viper? Viper 1, entendido. Vamos a volarlos hasta la cara oculta de la luna. La luna ya no tiene lado oculto, ¿sabes? Inclinó el aparato y se dirigió hacia el perímetro exterior de la universidad convertida en centro de detención. Oye, ¿podemos ignorar a ese gigante? El artillero, sin ninguna tensión aparente, señaló el ridículamente enorme portaaviones volador anclado. ¿No escuchaste el briefing? Dijeron que derribar una cosa tan enorme podría interferir con la operación, así que solo lo derribaremos si el intento de captura falla después de que las fuerzas de desembarco se hayan retirado. Debido a esto, los cazas se concentraban en atacar a las unidades enemigas en las afueras de la ciudad o en hacer frente a los pequeños hidroaviones lanzados. Sin embargo, ese gigantesco portaaviones volador estaba anclado al suelo con algo parecido a un cable de amarre y no mostraba signos de moverse. Venga, a trabajar, le dijo al artillero al localizar 12 tanques enemigos que se dirigían al punto de desembarco. Deja esto en mis manos. Dicho esto, primero disparó el cañón de 20 milímetros hacia los tanques enemigos. Algunos impactaron en el casco o chocaron contra la barrera azulada, haciendo saltar chispas. Sin embargo, más allá de lo espectacular, no fueron golpes efectivos. Es inconveniente que reaccione a cualquier cosa. Utilizó el AM-AK-30 para iluminar los objetivos con el láser de puntería. Adiós. Se lanzaron misiles antitanque Hellfire uno tras otro. Cayeron en picada sobre los tanques enemigos que ya habían usado su barrera y detonaron las ojivas SEAT en tándem en la parte superior del blindaje. Como era de esperar, la parte superior del blindaje era delgada en este mundo también. Uno tras otro, las escotillas escupieron llamas, y los tanques se desplomaron al suelo como si se les hubieran roto las piernas. Aquí Viper 1, hemos terminado aquí. Quedan 4 Hellfires. ¿Hay algún otro lugar que necesite apoyo? Unidades de infantería enemiga están atacando a civiles en el sector B5. ¿Pueden dirigirse allí inmediatamente? Entendido. Voy a hacer hamburguesas picando a esos bastardos. Inmediatamente, giró y se dirigió al sector reportado. Ahí está. Váyanse al infierno, hijos de puta. Con un rugido, el cañón de 20 milímetros se disparó y los soldados que apuntaban con algo parecido a un bastón a los civiles, emitiendo una luz azulada, fueron literalmente barridos. Tomen eso. Para que aprendan. Los civiles que huían les agitaban las manos. Dejen de hacer eso y diríjanse al punto de recogida. El piloto gritaba a sabiendas de que no le escucharían, pero su rostro sonreía. Viper 1, un avión enemigo se ha escapado y se dirige hacia ustedes. ¿Qué dices? Se la devolveremos. Aunque los pequeños hidroaviones enemigos, 600 km por hora, estaban siendo derribados como patos por los cazas, 1000 km por hora, para una Z con una velocidad de crucero de unos 300 km por hora, seguían siendo una amenaza considerable. ¿Cuál es? Ese. Justo de frente, Adon. ¡Qué agallas! Vamos a por él. Fox 2. Ah, idiota. El motor de cohete del AIM-9X montado en la punta del ala de muñón se encendió y salió disparado con fuerza. Se dirigió en línea recta hacia el avión enemigo e impactó, pero justo en ese momento, el avión enemigo se envolvió en una luz azul. Estúpido. Te dijimos en el briefing que el enemigo había cambiado las condiciones de activación de su barrera. Dispara al menos como distracción para hacer que la activen y luego usa el plato fuerte. El piloto pensó, ¿en serio este artillero no escuchó el briefing? Pero no era momento para eso. Oye, está volviendo. Déjamelo a mí. Esta vez lo derribaré. Avanza hacia el enemigo. ¿Eh? Por un instante, el piloto puso cara de, ¿qué demonios está diciendo? Digo que vamos a encarar a ese hijo de puta de frente y a joderlo. El piloto puso una expresión de total repulsión, pero, a pesar de ello, apuntó el morro hacia el avión enemigo e inclinó el aparato hacia adelante. Sin embargo, en esta posición era imposible disparar al enemigo con el cañón instalado bajo el morro. La distancia entre ellos se reducía rápidamente, y un destello rojo disparado por el avión enemigo pasó justo al lado de la cabina. Ahora. Levanta el morro. A la orden.
Al instante siguiente, el A-1Z tiró bruscamente del morro y, al mismo tiempo que ascendía y deceleraba rápidamente, disparó su cañón de 20 milímetros hacia el avión enemigo. Aunque la cadencia de disparo se había reducido para el ataque terrestre, seguía siendo de casi 11 disparos por segundo. Tal vez el entrenamiento y la planificación para el combate aire-aire, aunque pensado para helicópteros, por parte del cuerpo de marines, a diferencia del ejército, rindieron frutos. Tras recibir docenas de impactos, el pequeño hidroavión cayó al suelo y explotó. ¿Viste eso? No lo vuelvo a hacer. El piloto estaba envuelto en una sensación de agotamiento como si todo hubiera terminado, pero la operación apenas comenzaba. Ahora les esperaba el trabajo interminable de transportar a los civiles a los barcos con helicópteros Silcax. Fin del capítulo 51. El link a la historia del autor estará en la descripción.